Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al videotutorial número 5 del curso Java desde cero. En este tutorial veremos lo que son las variables y los tipos primitivos. Bien, ya estamos aquí en NetBeans. Vamos a crear una clase nueva, que New Java Class. Y para mantener ordenado, vemos que aquí decía ejemplo 01, pues vamos a poner ejemplo 02 variables. Entonces finish. Bien, vamos a borrar los comentarios para que no distraigan la atención. Listo. Ahora, como esto va a ser una clase ejecutable, nos falta la función main. Entonces podemos escribir todo, public, static y todo lo demás. Pero vamos a hacerlo de otra manera. NetBeans como IDE nos ofrece unas plantillas para escribir código de una manera más rápida. Entonces vamos a utilizar una de ellas. Y es PSVM. Estas iniciales vienen de Public Static Void Main. Entonces, si ahí presiona la tecla tabulador, vemos que me ha completado con todo esto, con toda la función main. Entonces, esas son plantillas de código que nos proporciona ya el IDE de NetBeans, no es una característica de Java. Entonces, estamos utilizándola para de paso que aprendan este tipo de plantillas. Vamos a guardar y aquí lo que vamos a hacer es nuestro hola mundo out y presionamos tecla tabulador y por ejemplo vamos a poner hola, mi nombre es, vamos a poner Luis y tengo 16 años, por ejemplo. Entonces, si esto lo vamos a ejecutar desde aquí, vean que se me va a ejecutar en realidad la clase anterior, lo del videotutorial anterior. Entonces, eso es por qué, porque NetBeans cuando declaró, o sea, cuando creamos por primera vez el proyecto, lo que hace es establece una clase principal para el proyecto. Entonces, cada vez que presionemos aquí ejecutar, pues se va a ejecutar esa clase. Entonces, hay una forma de indicarle a NetBeans que coja esta clase. Entonces, nos vamos aquí en Run, donde dice Set Project Configuration, Customize. Damos clic ahí y vemos que directamente nos aparece en Main Class, nos aparece la primera clase del tutorial anterior. Entonces le damos aquí en Browse y vemos que aquí nos da la opción de escoger la otra, la que estamos editando ahora mismo. Pues le damos clic y damos al botón donde dice Select Main Class. Ahora aquí ha cambiado la clase. Lo único que tenemos que hacer es presionar el botón OK. Ahora si ejecutamos desde aquí, ya nos aparece en la consola pues el resultado este de aquí, ¿sí? Lo que habíamos puesto dentro del print line. Bueno, eso como tema de aprendizaje del IDE NetBeans. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, aquí digamos que estamos poniendo el texto este, ¿no? Mi nombre es Luis y tengo 16 años. ¿Qué tal si este 16 años queremos guardarlo en algún sitio para poder imprimirlo? Entonces que no esté aquí en el texto. Entonces, para poder guardarlo en algún sitio, necesitamos una variable. Entonces, una variable es aquello que nos permite almacenar algún tipo de valor. Pueden ser números, pueden ser textos, pueden ser caracteres, números con decimales e incluso datos booleanos, datos de verdad y falso. Entonces, digamos que vamos a cambiar este código. Vamos a poner int y aquí, por ejemplo, edad igual 16. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es declarar la variable edad, que es de tipo entero, o sea que al almacenar números sin decimales, y le estamos asignando el valor con el operador igual de 16. Entonces, si queremos utilizarlo aquí en println esto, la variable edad, pues vamos a borrar esto de aquí, y aquí en medio tendríamos que introducir edad.
Entonces, para eso, como ya habíamos visto en el video tutorial anterior, tenemos que concatenar estas dos cadenas. Solo que esta vez, en vez de poner aquí directamente el valor 16, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar nuestra variable edad, que es donde habíamos almacenado la edad. Entonces, aquí, edad. De esta manera estamos concatenando un texto o un string, una variable de tipo entero y otro string. Entonces, si ejecutamos, vemos que tenemos el mismo resultado. Bueno, aquí sale pegado, pero esto es solo colocar un espacio y volver a ejecutar. Bueno, entonces como vimos, el objetivo principal de una variable es almacenar un valor. Entonces podríamos decir que una variable es un contenedor la cual nos permite guardar un determinado dato, un determinado valor. La característica es que este valor puede cambiar, sea porque le estamos asignando un nuevo valor a la variable o porque le estemos aplicando alguna operación mediante algún operador. Dependiendo del tipo de valor que almacena la variable, se pueden distinguir todos estos tipos de tipos primitivos, como lo llama Java, para indicar que la variable almacenará uno u otro valor. Entonces están en realidad agrupadas. Hay variables de tipo entera, que en Java son 4, son byte, short, int y long. Hay variables para almacenar, o tipos en todo caso, tipos para almacenar números con decimales, como son float y doble. Tenemos variables para almacenar caracteres simples, como el char. Y finalmente para almacenar true o false o verdad o falso, que son las variables o los tipos boolean. Aquí vemos ya la categoría, aquí en el gráfico de abajo, vemos la categoría de los tipos primitivos para enteros, reales y bueno, los que están independientes, el char y el boolean. Y en esta tabla de aquí arriba vemos el tipo de la variable, la cantidad en bits que ocupa en memoria, la clase equivalente, que eso lo vamos a ver luego, y los valores mínimos y máximos. Tomemos, por ejemplo, el tipo byte. Vemos que si declaramos una variable de tipo byte, lo que la almacenará son enteros, pero enteros en realidad muy pequeños, porque solo nos permite almacenar enteros desde el menos 128 hasta el 127. Vemos aquí que tiene clase equivalente byte. Vean que aquí el tipo aparece con minúsculas y aquí la clase equivalente con mayúsculas, la B. ¿Qué es esto? Bueno, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero no es puro. En realidad surge por esto, justamente, porque un lenguaje orientado a objetos que es puro, todo, absolutamente todo, son clases. En Java, los tipos de datos primitivos no son clases. Como vemos aquí, esto de aquí no son clases. Entonces, ¿qué es lo que hizo Java? Java ha implementado clases para almacenar estos tipos de datos. Lo que pasa es que lo hace mediante clases y aquí mediante tipos primitivos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas clases? Que son más lentas de procesar. Vamos a ver cada una de ellas, vamos a ver cómo se declaran las variables y vamos a utilizarlas y para ver las peculiaridades de estos, los valores mínimos y máximos. Para esto necesitamos saber cómo se declaran las variables. Una variable se declara indicando primero el tipo, es decir, qué va a almacenar. Si va a almacenar enteros, pues podemos utilizar uno de los 4 tipos enteros que tenemos. Int, que es el más conocido, el que en realidad por defecto para Java. Podemos usar byte, short y long. Dependiendo de las características de nuestro programa, pues utilizaremos uno u otro tipo. Entonces luego del tipo pondremos el nombre de nuestra variable. Aquí tenemos dos ejemplos. Int velocidad es una variable que se llama velocidad y que va a almacenar datos de tipo entero, puesto que le estamos indicando aquí que el tipo es
int, o sea, variables enteras sin decimales. Luego aquí tenemos otra variable que se llama interés y vemos que es de tipo double, por lo cual almacenará números con decimales. Veamos aquí las reglas para dar nombre a las variables. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para dar el nombre a la variable, el primer carácter obligatoriamente tiene que ser o una letra o un carácter de subrayado o el símbolo de dólar. No admite otro carácter. Luego, en el resto de nombre sí que podemos colocar caracteres o números. Vean que se acepta en el nombre de la variable números, pero no como primer carácter. Puede estar incluido en el nombre de la variable, pero no como primer carácter. Lo que sí está prohibido de utilizar en el nombre de la variable, de hecho, si no seguimos estas reglas, se nos generará un error. Entonces está prohibido utilizar espacios en blanco y signos de puntuación. Por ejemplo, los dos puntos, el guión. Entonces, esos signos no se pueden utilizar. Y otra cosa muy importante, Java es case sensitive. Vamos a verlo en NetBeans, lo que significa case sensitive, pero primero veamos un ejemplo. Entonces, tenemos aquí distintas variables. Entonces, vemos que las tres primeras están declaradas correctamente. Pues vamos a analizarlas. Vemos que el nombre de la variable pues no incumple ninguna regla. Empieza con un carácter y no tiene signos de puntuación, no tiene espacios. Aquí esta es correcta porque el primer carácter se admite que sea el símbolo de subrayado. En esta lo mismo, no se tiene como primer carácter el símbolo de dólar, por lo cual es correcto, pues no tiene símbolos de puntuación, no tiene espacios ni nada. Esta de aquí, la variable 1 sexto, como vemos está incorrecta, pues el primer carácter es un número. No se aceptan números como primer carácter en el nombre de una variable. Luego la variable aceleración parcial. Aquí tiene un guión, por lo cual esto hace que la variable rompa la regla del nombre de nombres de variables. No se admiten símbolos. Aquí interés neto tiene un espacio en blanco, por lo cual incumple una de las reglas. No se permiten espacios en blanco en el nombre de la variable. Bueno, y la última, edad, ¿por qué está incorrecta? Empieza con una letra, lo cual es correcto. No tiene espacios en blanco, lo cual es correcto. No tiene ningún símbolo, lo cual es correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace incorrecto a esta variable edad? Pues lo hace debido al tipo. Vean que aquí el tipo está definido la i con mayúsculas. Y aquí aceleración parcial, por ejemplo, el i de int está en minúscula. Recordemos que todos los tipos primitivos están en minúsculas, absolutamente todos. Todos están en minúsculas. Y si quisiéramos utilizar la clase para definir la variable, la clase no es int, recuerden que es integer. Vamos al NetBeans para ver esto en práctica. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a poner un pequeño comentario. Bien. De variables enteras dijimos que teníamos byte, tenemos short, tenemos int y tenemos long. Pues entonces vamos a ver las peculiaridades de las variables. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable entera. Las variables de tipo int son las más conocidas para Java. De hecho, cuando trabajamos con algún número que no tenga decimales, Java asume directamente que es de tipo int. Entonces vamos a declarar una variable int que se llame edad y la vamos a declarar de esta manera. Entonces, para poder asignarle un valor a edad, lo podemos hacer de la siguiente manera. Colocamos el nombre de la variable, luego el operador igual y luego el valor, por ejemplo 20, y terminamos en punto y coma. Lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir el valor de la variable. Nuevamente vamos a aplicar nuestra forma corta, sout, presionamos la tecla tabulador y ahí borramos las comillas y ponemos edad.
Ejecutamos el programa y nos saldrá pues 20. ¿Cómo sabemos el mínimo valor y el máximo valor de esto de aquí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto. Int edad igual 20. Vemos que de esta manera también se puede hacer. Pero lo que vamos a utilizar es la clase integer. Vean que la clase integer se escribe de esta manera. Si escribimos un punto, vemos que nos ofrece algunas constantes. Luego ya veremos lo que son constantes, pero de momento, si ven algo que esté en mayúsculas, eso es una constante para Java. En realidad es una convención, entonces es recomendable seguir las convenciones. Veremos luego que las variables también tienen convenciones. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí integer.maxValue y aquí termino con punto y coma, vamos a imprimir el valor que es el mayor valor posible que pueda admitir un entero, y esto nos lo permite la clase integer. La clase integer no solo nos provee esto, también nos provee ciertas funciones. Vamos a ejecutar y vemos que el mayor valor posible con los enteros es este de aquí. ¿Qué es lo que pasaría si a eso le intentamos sumar 1? Como vemos, edad ya no puede almacenar un valor mayor. Al asignarle este valor, estamos indicando que está guardando el máximo valor posible que puedan tener los enteros. Si le sumo 1, ¿qué es lo que pasará? ¿Nos ocasionará un error? ¿No funcionará? De compilar va a compilar, porque vemos que no aparece en rojo, no tenemos ningún error. O sea que compila, pero tendríamos un error de ejecución que nos diga estamos sobrepasando el límite superior de los enteros, o simplemente se ejecutará. Bueno, vamos a ejecutarlo y veamos el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque si teníamos un valor inmenso, al sumarle 1 ahora tenemos un valor negativo. Bueno, lo que ha pasado es que en realidad esto es cíclico. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando se llega al máximo valor posible, inmediatamente, si intentamos sobrepasarlo, empezará por el menor valor posible. Y al revés sucede lo mismo. Si estamos en el valor inferior, en el menor valor inferior, si le restamos 1, pues pasará al valor máximo posible. Veámoslo aquí. En vez de max value, vamos a poner min value. Y le vamos a restar 1. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a ejecutar. Y vemos que aquí nos vuelve a salir el valor máximo. Como les dije, esto es cíclico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de declarar nuestras variables por el tema del desbordamiento, que no sucede, no nos avisa con un error diciendo que se ha llegado al límite máximo. Cálculos muy grandes, quizá podemos tener resultados inesperados, debido a que en ningún momento se nos avisa que estamos sobrepasando el límite máximo y está recorriendo cíclicamente los valores, en este caso enteros. Entonces tener mucho cuidado con esto. Bien, ahora lo que vamos a ver es la clase integer. Aparte de esto nos provee ciertas cosas. Por ejemplo, a la edad le vamos a asignar 7. Ahora, aquí, en vez de imprimir la variable edad, vamos a imprimir el resultado de una función de la clase integer. Por ejemplo, vamos a escribir integer, que es nuestra clase, ponemos punto y veamos aquí, estas son las constantes que nos ofrece, y aquí abajo tenemos funciones. Las reconocemos porque tenemos el nombre de la función y tenemos paréntesis. De esa manera se reconoce una función porque tiene después paréntesis. Busquemos aquí esta función. Esta función lo que hace es convertir un número entero a binario. Vamos a dar doble clic aquí y vean que NetBeans inmediatamente ha colocado aquí edad. Como ha detectado que es la única variable de tipo entero y esta función recibe un entero, pues ha visto por conveniente colocarla directamente para ayudarnos.
¿sí? No siempre se será el caso en que acierte, pues podrá haber varias variables de tipo entero, pero es una ayuda que nos proporciona. Entonces, en este caso, edad lo va a convertir en binario. Y 7 en binario son 3 unos. Entonces, si ejecutamos, vemos que nos ha convertido el número 7 en binario. Bueno, en realidad convertido no, sino lo que está haciendo es devolver mediante esta función, devolver la representación binaria de este valor que es 7. La clase nos presenta ciertas funciones que nos permiten realizar determinadas cosas con dichas variables. El carácter cíclico que hemos visto hace un momento se aplica para todas los tipos de variables, entonces tenerlo en cuenta. Lo digo sobre todo porque aquí, por ejemplo, si en vez de usar un entero usamos un byte, recuerden que el byte, el mínimo valor posible es menos 128 y el máximo valor posible es 127. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aquí le asigno 129? Me va a marcar un error. Veamos lo que dice el error. Dice que hay una posible pérdida debido a la conversión de un entero a byte. Es lo que les había mencionado. Java inmediatamente interpreta un número como si fuera entero. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir este valor entero, convertirlo a de tipo byte. ¿Cómo hacemos esa conversión? Para eso hacemos lo que se llama un casting. Entonces, ¿cómo se realiza un casting? Tenemos que indicar antes del valor y colocado entre paréntesis el tipo al cual queremos convertir. En este caso, este 129, que Java lo interpreta como entero, lo vamos a convertir a byte para que se almacene en esta variable de tipo byte. Entonces vemos que ya desapareció el error y lo que vamos a hacer es, vamos a quitar esto de aquí y vamos a imprimir edad. Bien, pues ya tenemos esto. Si ejecutamos, ¿qué es lo que va a imprimir? En vez de imprimir 129, ha impreso menos 127. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? El valor máximo posible de byte es 127. Vemos que nos estamos excediendo en 2 el máximo valor. ¿Qué es lo que pasa si bajo a 128 y ejecuto? Nos da menos 128. Es decir, ha pasado del mayor valor posible, sumándole 1, cíclicamente ha pasado al menor valor posible. Entonces, si aquí coloco 127, ejecuto, vemos finalmente que nos imprime 127, porque el valor 127 está dentro del rango de los bytes. De esa manera queda demostrado que es cíclico. Ya hemos visto entero, hemos visto el byte. Lo mismo sucede con el short, es exactamente igual. Short. Entonces, para asignar una variable short, lo único que tenemos que es asignarle el número. Ahora, si queremos saber el máximo valor de una variable tipo short, eso es tan sencillo como usar la clase short. Y ponemos punto y vemos que también tiene su max value y su min value. Entonces ponemos max value y imprimimos este valor. Y vemos que el mayor valor posible que puede admitir una variable de tipo short es 32.767. Si queremos saber cuál es el mínimo valor, pues cambiamos por min value, ejecutamos y vemos que es menos 32.768. Entonces, al igual que el otro, esto es cíclico. Si aquí intentamos, bueno, en este caso, restarle 1 porque estamos en el min value, vemos que sucede un error. Es exactamente igual que con el caso del byte. Esto lo interpreta como entero y nos dice que hay una posible pérdida debido a que estamos intentando convertir un tipo de variable que tiene mayor capacidad a una variable que tiene menor capacidad. Entonces vamos a hacer aquí clic en este foquito
y vemos que nos sale esto de aquí. Ahora nos está dando posibles soluciones. Entonces vean la primera que dice cast, es lo que les había mencionado, el casting. Si presionan ahí, NetBeans inmediatamente nos va a añadir el casting, porque se ha dado cuenta que con eso se soluciona este error de aquí. Entonces si ejecutamos, vean que el mean value es un valor negativo. Al restarle 1, como ya estamos en el mínimo inferior, cíclicamente va a recorrer al máximo superior. Y lo tenemos aquí justamente. Bien. Vamos a cambiar esto por long. Y vamos a cambiarle por un valor, digamos 15. Entonces, para el long se asigna nada más. El valor exacto ya está. Ahora, hay que tener en cuenta el tamaño. Int acepta más o menos hasta 10 dígitos. Y long acepta hasta 19 dígitos. Vamos a verlo. Aquí vamos a aumentarle más dígitos. Tenemos 2 dígitos ahí. 4 dígitos. 6 dígitos. 8 dígitos. 10 dígitos. 11 dígitos. Y vemos que al 11º dígito nos ha salido un error. Entonces veamos lo que dice el error. Dice que el entero es muy largo. Entonces dijimos que inmediatamente cuando usamos números, Java lo interpreta como entero. Esto está excediendo el máximo superior de los enteros. Entonces, ¿cómo asigno este valor a edad? Ya que este es un long y long acepta hasta 19 dígitos. Entonces para eso tenemos que colocar después de nuestro número la letra L. De esa manera se corrige el error. Y vemos que si imprimimos la variable edad, esta L no se va a imprimir. Ejecutamos y vemos que no se imprime. Lo único que está diciendo es que este número lo interprete como un long. Nada más. Bien, de esa manera hemos visto cómo se trabajan con las variables enteras. Las variables con decimales es exactamente lo mismo. Vamos a colocar aquí un comentario. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos double. Automáticamente Java, cualquier número con decimal, lo interpreta como si fuera un double. Entonces aquí, por ejemplo, ponemos interés igual 3.4. Luego aquí vamos a imprimir en vez de edad, interés. Ejecutamos y ya tenemos aquí 3.4. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el double por el float. La diferencia entre double y float son la cantidad de decimales que soportan. Entonces, ¿por qué al cambiar de double a float nos marca como error? Si 3.4 pues está dentro del rango de los flotantes. Entonces veamos el error. Dice que hay un tipo incompatible. Igual, lo mismo. El doble, como es más grande que el float, nos dice que puede haber una pérdida debido a la conversión. Entonces, si lo que queremos en realidad es asignar este número como valor float a esta variable, ¿cómo le decimos que este número lo interprete como float y no como double? Pues para eso tenemos que anexar al final la letra F. Igual como sucedió con la L del long, la F tampoco se imprime. Ejecutamos y vemos que está todo aquí sin la F. Bien. Veamos las variables de tipo char. Vamos a declarar una variable char, digamos que sea C, y le vamos a asignar un valor. Ahora, ¿cómo se asignan valores a las variables char? Pues tenemos que indicarla con comilla simple. Dentro de la comilla simple, pues le asignamos el carácter que nos interesa. Entonces, para imprimir la variable sería C. Bien, ejecutamos y nos va a imprimir C. Si aquí intentamos asignarle otra letra más,
vemos que inmediatamente nos muestra un error. Un carácter solo, o sea, una variable tipo char solo permite almacenar un carácter, a menos que sea un carácter de escape, que podríamos poner dos caracteres aquí, pero internamente solo guarda uno. Por ejemplo, si queremos guardar en esta variable c el contraslash para Java lo interpreta como un carácter de escape. Entonces, como vemos, nos marca un error. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como esto es un carácter de escape, tenemos que colocar un segundo contraslash. Así le está diciendo que lo que en realidad va a guardar es este contraslash de aquí. Recuerden que utilizamos caracteres de escape como contraslash n y contraslash t. Pues entonces es algo parecido. Entonces si imprimimos esto, lo ejecutamos y vemos que se imprime un solo contraslash. Ahora, las variables de tipo char en realidad tienen una representación numérica. Entonces si queremos ver qué valor tiene numéricamente esta variable char, vamos a hacer un casting aquí. Al momento de imprimirlo, vamos a imprimir, pero estamos convirtiendo esta variable char a una variable entera, solo para la impresión. Quiere decir que en vez de imprimir el carácter, va a imprimir su valor numérico. Entonces ejecutamos y vemos que nos imprime 92. Esto sucede así porque en realidad está tomando los códigos ASCII. Y en ASCII, si buscamos en el Google los códigos ASCII, veremos que el carácter de contraslash tiene como valor numérico 92. Lo mismo sucede, por ejemplo, si le asignamos la letra A. Si aquí ejecutamos, nos va a decir que la letra A tiene el código ASCII 97. Veamos de manera inversa. Si aquí, en vez de asignarle el carácter entre comillas simple, le asignamos un valor numérico 97, aquí imprimimos la variable directamente, vean que me ha impreso el carácter correspondiente. Si bien es cierto, le hemos asignado un valor numérico, como es una variable de tipo char, internamente lo que contiene es el carácter que corresponde a ese valor numérico. Entonces de esa manera hemos visto la correspondencia entre estos valores numéricos y los caracteres en las variables char. Ahora lo que vamos a ver son las variables booleanas. Una variable booleana solo admite dos valores posibles. Boolean v, por ejemplo, igual true. Uno de ellos es true y el otro valor posible es false. Imprimimos aquí v, ejecutamos y aquí tenemos pues false. Entonces, como vemos, declarar variables en realidad es simple. Lo único que tenemos que tener en cuenta es lo que vamos a almacenar. Si vamos a almacenar valores numéricos sin decimales, pues tenemos que utilizar un tipo que sea entero, y para eso hemos visto que hay 4 tipos. Si queremos almacenar valores que tengan decimales, pues tenemos dos tipos posibles, float y double. Si lo que queremos almacenar es un simple carácter, pues para eso tenemos las variables de tipo char. Y finalmente, si queremos almacenar valores booleanos, que a un momento quizá no le encontremos una aplicación posible, a medida que vayamos avanzando en los videotutoriales veremos que se utilizan bastante. Entonces de momento eso es lo más importante, determinar el tipo de variable que vamos a utilizar y tener en cuenta el carácter cíclico de estas variables. Vamos a ver ahora lo que son algunas convenciones. Hace un momento vimos lo que eran las reglas para asignar nombres a las variables. ¿Qué es lo que pasaba? Si no seguíamos esa regla, nos provocaba un error. Una convención no nos provoca un error. Lo único es que nos está sugiriendo formas de ponerle nombres o asignarle nombres a una variable.
Es recomendable seguir estas convenciones porque en los grupos de trabajo se suelen utilizar. Entonces es recomendable aplicar dichas convenciones. Entonces hay dos convenciones bastante importantes. El primero es que los nombres de las variables deberían comenzar con una letra minúscula. Y la segunda convención es lo que se suele llamar el camel case, que es lo que quiere decir que si una variable, el nombre de una variable tiene más de una palabra, cada una de estas palabras, la primera letra deberíamos colocarle como mayúscula, excepto, claro está, la primera palabra, que debe empezar con minúscula. Veamos estos ejemplos. Tenemos aquí tres variables. La primera, velocidad, como vemos, empieza con minúscula la v de velocidad. Es totalmente correcta. Cumple la convención. La segunda variable, velocidad parcial, vemos que según la convención está correcta, pues la primera palabra, velocidad, como es la primera, la v está en minúscula. La segunda palabra, que es parcial, vemos que la p está en mayúsculas. Finalmente, la tercera variable, velocidad parcial, vemos que no está correcta, debido a que la palabra velocidad, la primera letra v está en mayúsculas, y según la convención eso es incorrecto. Esto, si lo declaramos así en NetBeans, van a ver que no sucede ningún error. Como dijimos, la convención no provoca error, es solo una recomendación para asignar nombres a las variables. Bueno, entonces para poder asignar un valor a una variable, como lo habíamos visto, se utiliza el operador igual. Tenemos aquí en el primer ejemplo la variable velocidad que la estamos declarando e inmediatamente le estamos asignando con el operador igual el valor de 10. Cuando tenemos esto, se suele llamar que tenemos una declaración y una asignación en la misma línea. En el segundo ejemplo vemos que tenemos la misma variable velocidad, pero aquí tenemos la declaración en una línea y la asignación del valor en otra línea, por lo cual se suele decir que tenemos la declaración y la asignación en líneas separadas. En algunos casos utilizaremos esta y en algunos casos utilizaremos esta. ¿Cuándo utilizaremos esta? Por lo general, cuando al momento de crear la variable sabemos el valor inicial con el cual va a empezar. Esta se suele utilizar pues cuando al momento de declarar la variable no sabemos qué valor va a tener la variable en ese momento, sino que debido a un proceso posterior pues recién le podremos asignar un valor. Aquí hay un pequeño ejercicio que vamos a verlo en NetBeans, pero sería recomendable que antes de que sigan viendo el video tutorial paren el video y vean o analicen los posibles resultados. Vean si luego de ejecutarlo, programarlo, eran los resultados que estaban esperando. Entonces veamos este código de 4 líneas. Tenemos aquí dos declaraciones de dos variables. Una variable a de tipo entero, o sea que va a almacenar números sin decimales, a la cual se le está asignando la división de 6 entre 5. 6 entre 5 sabemos que no nos va a dar un número entero, va a ser 1 punto y algo. Y aquí la variable b, que sería de tipo double, que le estamos asignando el mismo valor, 6 entre 5, que sería pues 1.2. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo es imprimiendo los dos valores. ¿Qué valor creen que se va a imprimir? Aquí imprimirá un error, no ejecutará ni siquiera el programa. ¿Qué es lo que sucede? Entonces piensen en los posibles resultados y luego pues veamos cuál es el resultado real. Entonces vamos a NetBeans y veamos lo que sucede. Lo que vamos a poner aquí es lo que corresponde al ejercicio y vamos a crear aquí int a, el cual es igual a 6 dividido entre 5. Tenemos doble b, el cual es igual a 6 dividido entre 5, y vamos a imprimir a, y vamos a imprimir b. Bien, entonces esto es lo que nos decía el ejercicio. Como vemos, al momento de asignar esta división a una variable entera,
Java no nos marca error, por lo cual es correcto. ¿Qué valor va a mostrar aquí si esta división no nos da valores enteros? Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a quitar esto de aquí para no confundirnos y ejecutamos. Y veamos aquí. Vean que en la variable entera a la división de 6 entre 5 nos está dando como resultado 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como es una variable entera, ha descartado todos los posibles decimales que nos diera el resultado de esta división. Por lo cual 6 entre 5, que en realidad es 1.2, pues solo está almacenando la parte entera que es 1. Pero veamos aquí que quizá esto sí que no era predecible. Esta variable es de tipo doble, por lo cual sí almacena decimales. Pero al resultado de la división de 6 entre 5, igualmente está almacenando solo 1.0. ¿Por qué está pasando esto? Bien, entonces como dijimos, cuando Java ve un número, inmediatamente lo interpreta como entero. Entonces, un entero dividido entre un entero siempre nos va a dar como resultado otro entero, como lo hemos visto aquí. Entonces, ¿cómo decimos a Java que el resultado de esta división no sea un entero, sino sea un valor de tipo doble, o sea que se conserven los decimales? Pues vamos a hacerlo de la manera que hemos estado haciendo, con el casting. Entonces podemos hacer un casting de esta manera. Doble. Anteponemos esto, el casting a doble, volvemos a ejecutar y vean que esta vez sí que almacenó los decimales. Ahora es 1.2. Entonces de esa manera hemos visto cómo asignar una división entre valores enteros a una variable booleana, a una variable double. Entonces tener mucho cuidado con esto. Esto suele ser causa de muchos errores, que declaramos variables y al momento de hacer nuestras divisiones pues nos olvidamos que son valores enteros y no se almacenan los decimales. Entonces, como vemos, esto no genera un error. O sea, si quitamos esto de aquí, no nos genera ningún error, por lo cual no sabremos si está correcto o está incorrecto. Este de aquí suele provocar lo que se llaman los errores lógicos. O sea, no hay ningún error de sintaxis. Entonces, por lo cual pensamos que está correcto, pero vemos que el resultado almacenado no es correcto. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado con ello. Bueno, pues entonces de esta manera hemos visto cómo declarar variables, cómo asignarle valores, las reglas que tenemos que seguir para ponerle nombres a nuestras variables, así como también convenciones que son recomendables de seguir para asignar nombres a nuestras variables. Como les había mencionado en un principio, para aprender Java y en realidad para aprender cualquier lenguaje de programación, es necesario que ustedes programen. Si solo están copiando y pegando el código que estoy mostrando aquí en pantalla, de esta manera será muy fácil que se olviden. Entonces lo que les recomiendo es que creen su propio proyecto, creen una clase y declaren sus propias variables. Hagan pruebas como lo he hecho yo aquí y vayan mostrando los resultados al final y vean los posibles casos, lo que pueda suceder. Entonces, lo importante, esto por ejemplo, es algo que comúnmente no se suele probar. Entonces, uno asigna directamente el valor y ya está. Entonces, hacer pruebas y hacerlo sin ver, o sea, no vean el tutorial. Si ven que al final no pueden, pues le dan una revisada otra vez al tutorial y vuelven a codificarlo. Lo importante es que tengan ustedes la soltura de poder hacerlo solos, sin estar viendo un libro o un tutorial. Entonces, a medida que más practiquen, pues más esto quedará fijado en su cerebro y por lo cual pues ya no necesitarán consultar este tipo de cosas básicas. Con respecto a este tutorial ha sido todo por hoy. En el siguiente tutorial veremos lo que son los operadores. Entonces veremos cómo crear operaciones con variables. Los espero en el siguiente video tutorial y muchas gracias.